Hola amigos, soy el profe del perrito con sabor a canela. Hoy vamos a hablar de un tema transversal a la vida universitaria, la inclusión y la salud mental. No desde el discurso, sino desde la experiencia. ¿Qué significa realmente incluir en la universidad? Acompáñenos hasta el final para que lo descubran. Para eso contamos hoy con la compañía de Santiago Álvarez, quien es psicólogo y magíster en neuropsicología, con más de 10 años de experiencia y que trabaja en bienestar institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Espero pues poder compartir un poco de la experiencia que hemos construido en estos 10 años más o menos de trabajo en relación a la educación inclusiva y bueno, que podamos compartir y desmitificar muchas cosas alrededor de la inclusión. Ok, Santiago, excelente. Oiga, muchas gracias por animarte. Y bueno, qué chévere que nos puedas contar un poco, pues desde tu experiencia y sabiendo que trabajas en el área de educación inclusiva, ¿qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva mucho tiempo fue concebida solamente como el acompañar a las personas con discapacidad, ¿cierto? Hoy tenemos un marco mucho más amplio de comprensión de la educación inclusiva como tal, y hoy hablamos entonces de los grupos de especial protección constitucional, por ejemplo, personas con discapacidad, personas víctimas del conflicto armado, ¿cierto? También hablamos de niños y niñas, adolescentes, hablamos de las comunidades étnicas, afro, ¿cierto? Raizales, palenqueras. Entonces, me gusta mucho esa pregunta porque definir la educación inclusiva sería también hablar un poco de lo que nosotros hemos constituido como país, ¿cierto? Una diversidad gigantesca de costumbres, de miradas del mundo, de formas de entender la educación, la vida. Entonces, finalmente, para nosotros hoy la educación inclusiva es la posibilidad precisamente de abrir la puerta al diálogo, a la conversación alrededor de una realidad muy humana como la diversidad, ¿cierto? Como esas múltiples formas de estar, de habitar el mundo, de compartir el conocimiento, de adquirir el conocimiento, que sí tienen, digamos, como en su tránsito, ¿cierto? En el mismo proceso, la necesidad de reconocer esas características diferenciales de cada sujeto, ¿cierto? O sea, hablamos también de todo lo que implica, pues, los enfoques, ¿cierto? El enfoque interseccional, el enfoque diferencial, no todos necesitamos lo mismo, ¿cierto? Para poder aprender. Eh, y esa es una definición que me parece muy bella de educación inclusiva, la posibilidad básicamente de encontrarnos en un escenario, en un espacio, y todos construir ese escenario desde la particularidad, desde la individualidad, ¿cierto? Que finalmente repercute en algo colectivo, ¿cierto? Sí, oiga, súper interesante, Santiago, porque, a ver, de pronto las personas no logran dimensionarlo, pero una de las funciones sociales más importantes de la universidad es precisamente la inclusión, ya que pues de una forma u otra todos necesitamos insertarnos y pertenecer, y a veces eso genera unas dificultades emocionales y una carga también para los mismos estudiantes, no solamente los foráneos, no solamente los que presenten alguna necesidad especial, sino en general para todos, y es cómo llego a este espacio, cómo me integro, y si a eso le sumamos también la misma presión, la carga académica, pues eso altera y puede llegar a presentar algunas dificultades de salud mental. ¿Cómo es esa apuesta también por la salud mental desde bienestar universitario? Sí, desde Bienestar acá en la UPB hay toda una línea, una serie de líneas de trabajo, precisamente pues atendiendo a la diversidad de características que inician, por ejemplo, con una línea de formación para el aprendizaje, tenemos una línea de educación inclusiva, tenemos hoy una línea de
todo el tema de vínculos y relaciones, ¿cierto? Hay una línea de prevención del consumo de sustancias que se llama SPA, y tenemos toda una línea de acompañamiento psicosocial, ¿cierto? Entonces, nombro estas líneas porque son los mecanismos que hemos encontrado como universidad para poner en práctica un concepto que a mí me parece muy bello, muy bonito, es la acogida del otro, ¿cierto? Como nosotros, como institución y en esa labor que la universidad tiene de transformación social, acogemos al otro, ¿sí? En nuestra institución y lo acompañamos a que pueda transitar y sobreponerse a las diferentes circunstancias que la existencia trae, ¿cierto? Entonces, nombro mucho el tema de acoger al otro porque implica en alguna medida el acompañamiento amoroso y afectuoso, ¿sí? Por el cual el aprendizaje se transmite, ¿cierto? No hay aprendizaje sin afectos, no hay aprendizaje sin amor y no hay aprendizaje sin un otro que acoja, ¿cierto? Que reciba al estudiante, que le posibilite, que le muestre otras vías e incluso que le ponga límites, ¿cierto? Entonces es muy interesante como tener la conversación alrededor de la salud mental, porque hoy precisamente hay toda una serie de posibilidades alrededor de la salud mental, del cuidado de la salud mental, pero también es real que hay todo un estallido en alguna medida de situaciones de salud mental. Es decir, los sujetos venimos buscando, haciendo una serie de búsquedas alrededor pues como de la estabilidad emocional, y eso tiene que tener unos dispositivos que acojan esas preguntas, ¿cierto? No es lo mismo eh, hablar o buscar acompañamiento y no encontrarlo, ¿sí? A buscar acompañamiento y desear hablar sobre lo que le sucede y le acontece a uno y encontrar alguien que lo escuche, ¿cierto? Que le dé lugar a esa pregunta. Entonces, esa ha sido la apuesta institucional. Nosotros desde ese trabajo en esas líneas, lo que hacemos es generar programas de intervención, generar acompañamientos, tanto, y esto es súper importante, tanto a estudiantes como a docentes, ¿cierto? Como administrativos, porque finalmente entendemos el tema de la salud mental no solamente como algo individual, Sí, único del sujeto, sino que tiene una serie de elementos psicosociales, ¿cierto? Del contexto en el que el sujeto habita que pueden permear esa salud mental, y que son transversales. que son transversales, claro que sí. Entonces es como eh, entendemos y alojamos esos diferentes elementos que atraviesan a un sujeto y a partir de ahí ofertamos unos caminos, unos apoyos, unas rutas que le posibiliten no la felicidad, porque es un concepto con el que No, yo pero la verdad no trabajo mucho, ¿cierto? eso también es algo utópico, pues, y un poco Exactamente. dudoso el que lo ofrezca. Sí, claro, Ajá. sino que ofertamos la posibilidad de que el sujeto desarrolle habilidades y estrategias para la vida, ¿cierto? Sí, para poder gestionar a través de sus propios recursos ese tipo de situaciones Exactamente. particulares. Diga, qué genial y qué interesante y también qué bonito saberlo que existe, porque a veces de pronto las dificultades radican en no saber dónde buscar la ayuda y cómo me conduzco a ese espacio en ese momento en el cual pues estoy atravesando una crisis emocional. Y sabes, hombre Santiago, que eso me hace también llevar a un momento de mi vida, cuando yo también empecé la vida universitaria, y es también el tema de los imaginarios a través, o los imaginarios de la discapacidad, que a veces pues son un poco negativos. Yo creo que tienen dos caras, o excesivamente positivos o excesivamente negativos. Entonces, o eres un ángel, un ser de luz que tiene una misión en el mundo, o eres un encarte, un pobrecito, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos hablando un poco de lo que es la educación inclusiva, cómo poner en práctica esos conceptos sin renunciar a la exigencia, Uh -huh. pero a su vez, pues con la flexibilidad y el acompañamiento para que esos estudiantes con discapacidad no sean tratados desde el pobrecitismo, Uh sino -huh. desde lo que son personas o estudiantes que están acá en busca de cumplir un objetivo y un sueño.
Profe, vos das la clave, ¿cierto? Finalmente hay un movimiento pequeñito, pero muy interesante, y es relacionarse y vincularse con el otro, no desde su diagnóstico, sino desde el ser, desde la persona humana, ¿cierto? Desde el Sí, sujeto, eh, y entender que los diagnósticos, la discapacidad, ¿cierto? Las condiciones específicas no necesariamente hacen al sujeto, ¿sí? Que hay algo más allá. Entonces sí. me gusta mucho ese ejemplo que pones, y recuerdo cosas de la experiencia. En algún momento un profesor en una institución, no en esta, me decía, Santi, yo cómo me relaciono con ese niño que tiene discapacidad, ¿cierto? Yo le decía, muy como en la cercanía, Sí, usted se tiene que relacionar con ese niño que tiene discapacidad como con cualquier otro niño que usted tenga en su aula de clase, ¿cierto? sí, Porque finalmente sigue siendo un niño, sí, un niño que tiene asociada una serie de características específicas relacionadas con la discapacidad. Entonces fue muy interesante porque, claro, este docente me preguntaba, ¿y cómo pongo el límite? ¿Y cómo pongo la norma? Y entonces, ¿será que sí lo puedo regañar sí, o no? Es sí, que a mí me da sí. mucho Ajá. pesar. Entonces empezamos a tener Es que una se va a serie, sentir mal. claro, sí, Ajá. entonces yo no sé si eso va a ser un asunto de excluirlo. Entonces empezamos a tener una serie de conversaciones muy bonitas, alrededor de cómo relacionarse en ese rol de docente, estudiante, y cómo finalmente no se modifica mucho, ¿sí? En la relación, ¿cierto? No se modifica mucho Sí. porque el rol del docente no va a cambiar, sigue siendo el mismo, ¿sí? Ujú. Educar, posibilitar, abrir como el horizonte. Entonces fue muy chévere porque en algún momento me dice, Santi, mira, tuve tal situación con este estudiante y yo le llamé la atención y me entendió, ¿cierto? Entonces, claro, Ajá. yo ahí aprovecho y le Sí. digo, claro, profe, es que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿cierto? Él te Mm, va a entender. y sabes, hombre, Santiago, que a veces hasta que a uno le jalen las orejas es un indicador de igualdad, Exactamente. de que uno no está por encima y eso también lo aterriza a uno y hasta lo hace sentir bien. O sea, es agradable de que el otro me mira a mí tal cual como yo soy y tiene la suficiente madurez y la suficiente capacidad de llamarme la atención, obviamente pues de una forma Ajá. respetuosa y asertiva, pero que está viendo que yo estoy infringiendo o estoy cruzando una línea y eso pues obviamente también es positivo. Claro, porque finalmente, yo le decía a este profesor, que lo aprecio mucho, finalmente ese reconocer el límite, reconocer la norma, Sí. reconocer también los derechos, es lo que este niño va a utilizar más adelante para continuar con su vida, ¿cierto? Y es lo que Ujú. le va a posibilitar en otros contextos poder vincularse a lo social. Entonces es muy interesante y en la pregunta que me haces me quedo reflexionando mucho, y es porque finalmente la mejor forma de relacionarse con una persona con discapacidad es desde lo humano, ¿sí? Desde la pregunta, desde la conversación, ¿cierto? Desde identificar los gustos, desde identificar lo que nos une, ¿cierto? En términos de intereses. Y lo otro es como un asunto que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Pero que no es la base central de la relación, ¿cierto? Entonces, Sí. yo en algún momento, eh, porque hay muchos asuntos, ¿cómo lo digo? Muchos asuntos que suelen ser un tanto polémicos, ¿cierto? En relación al tema específico de la inclusión, y es cómo, a ver, un tanto polémicos, y es cómo nominar al otro, ¿sí? Porque eso Ujú. me ha pasado también en muchas ocasiones. Y entonces yo cómo me refiero a él o a ella, ¿sí? Ajá, sí, porque eso me pasa a mí permanentemente. Es que no me siento cómodo, tranquilo, no sé cómo hablarte porque pienso que te vas a sentir mal. Claro,
Y entonces, ¿cómo me refiero? Y eso va a ser Entonces las preguntas. te voy a decir, Claro, ciego, no, pues, dime Carlos, pues es que ese es eso, mi nombre no es cieguito, claro, mi nombre no es invidente, mi nombre no es la etiqueta, mi nombre es Carlos Andrés, soy una persona común y corriente. claro. Finalmente, Ajá, entonces, a lo que iba era precisamente a eso. Yo me dirijo al otro nominando al otro desde su nombre, sí. ¿cierto? Es decir, no le tengo que, es que ahí va la persona con discapacidad, ¿cierto? Que es muy No, común, el mocho, el eso, gordo, el claro. flaco, el alto. Y Ajá, en la medida en que empecemos en nuestra cotidianidad, que sí, es un asunto de la cotidianidad, desmontar esas formas de referirnos al otro, ¿sí? Vamos a encontrarnos con una diversidad increíble y con una tranquilidad increíble. A mí me parece muy bacano eso y voy a hablar ya un poco de mi experiencia. Claro, digamos, condiciones, profe, que uno no entiende muy bien, sí, ¿cierto? Pero yo siempre he optado por sentémonos y cuénteme usted quién es, ¿cierto? Entonces la sí, gente empieza, no, es que yo tengo un diagnóstico. Sí, sí, luego me contás un poquito más de eso, pues contame vos quién sos, ¿cierto? sí. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vivís? Yo hago una pregunta en asesorías y es, ¿usted por qué eligió de todas las cosas que usted puede elegir en la vida, estudiar lo que está estudiando? ¿Sí? Y eso se lo hago a todo el mundo, esa pregunta se la hago a todo el mundo, Sí, porque todos los sujetos hacen lo que hacen por algo, ujú, tengan o no tengan discapacidad, ¿cierto? Entonces eso me hablas del sujeto, no de la discapacidad, ¿sí? Yo tengo que saber un poco de la discapacidad, ¿sí? Tengo que saber qué implica la ceguera, ¿cierto? Tengo que saber qué implica la baja visión, tengo que saber qué implica una distrofia muscular, ¿sí? Pero eso no hace que yo no tenga, y eso es un llamado a todos los profesionales, eso no hace que yo no tenga que saber o que no sea una responsabilidad casi que ética saber del sujeto. Y cuando digo los profesionales es para psicólogos, psiquiatras, docentes, ingenieros, o sea, absolutamente todo el mundo. sí, Que en la medida que reconocemos al otro como un igual, como un sujeto, mire que esto habla de sujeto de derechos, sí, ¿cierto? Entiendo que podemos estar en el mismo, por así decirlo, en equidad de condiciones, ¿cierto? Sujetos de derechos somos todos finalmente, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito eso. sí, ¿Cómo relacionarse? Desde eso, acérquese, pregunte sin miedo, con respeto y evite, que eso sí lo digo en muchos escenarios que me hiciste caer en cuenta, el pobrecito, ¿sí? Eso no sirve para nada, eso no aporta nada. Finalmente, yo creo que la posibilidad de hablar de tú a tú con alguien lo dignifica, ¿sí? ujú, Lo pone en otro lugar, ¿sí? sí, Y lo he escuchado también digamos, en este tiempo de experiencia, de las cosas más dolorosas, yo creo que me ha tocado es que alguien me diga, por favor no me vaya a tratar como me trataron en otro lado, ¿sí? En otra experiencia educativa, donde me ubicaban en un lugar y yo podía hacer lo que quisiera, pero a veces se olvidaban de mí, ¿sí? Un poco lo que mencionabas que también es ahorita. una invisibilización, o Claro, sea, porque pues no eres parte y eso lo observan también tus compañeros, o sea, a mí me exigen y él no, y entonces no hay igualdad, que a veces se habla tanto de la igualdad, pero que en cierta forma, en teoría, es el único espacio donde realmente todos somos iguales. uh-huh. Y muy bonito de eso, ¿sí? Porque finalmente eh, hablamos de la igualdad, nos vamos también un poquito al asunto de la equidad, ¿sí? Y Sí, es igualdad, hay muchas definiciones por ahí, es todos con el mismo rasero, ¿cierto? sí, Equidad es entender que el otro necesita también unos asuntos específicos para poder estar en igualdad de condiciones, sí, ¿cierto? Entonces, pongamos un ejemplo que yo utilizo incluso en clase en muchas ocasiones. Todos tenemos la posibilidad de ir hasta el último piso de X bloque, ¿cierto? En esta universidad y en cualquier universidad. Ahora bien, si quitan el ascensor, ¿cierto? Y empezamos a rastrear en cada uno de los sujetos que hay ahí, puede que exista, por ejemplo, una restricción en el tema de la movilidad, ¿cierto?
puede que exista una persona con movilidad reducida que tenga que acceder. Entonces ahí no estamos hablando de un asunto de equiparación de oportunidades, ¿sí? Sino que como todos tenemos la posibilidad de subir allá, entonces que suba el que pueda, no, hay que Ujú, generar, ¿sí? Eso es sí, súper importante, las estrategias y la forma en que los sujetos puedan acceder allá desde la singularidad de sus características o de su funcionalidad. Y ahí estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? Equiparamos posibilidades para que todos puedan llegar al aula de clase, ¿sí? Para que todos puedan participar en el aula de clase, siempre que lo deseen, ¿cierto? Porque también claro. hay un asunto ahí bien teso. No, y es que Freud la tenía muy clara, el deseo es el motor de todo. Claro, claro. Y hay sujetos con discapacidad que desean la academia, ¿cierto? Y hay Sí. sujetos con discapacidad que no lo desean, ¿sí? Que también ese es un tema muy interesante, que es respetar la autonomía de los sujetos a la hora de esa elección, porque desafortunadamente también, pues, se escuchan y se conocen casos donde ya son unas respuestas más a factores externos del deseo del otro que se impone en esa subjetividad, el papá, la familia, el contexto, y eso tiene unas implicaciones negativas cuando alguien que realmente no desea estar ahí lo obligan a estar. Totalmente. Incluso si nos ponemos como a rastrear un poquito ese asunto, me parece muy bacano que lo coloques en la conversación. Sí, Parte del imaginario de que el sujeto con discapacidad es la discapacidad, ¿cierto? Entonces, ujú, claro, es como si se invisibilizara el deseo del sujeto con discapacidad, ujú, ¿sí? Y pasa en el ámbito de la sexualidad, pasa en el ámbito laboral, pasa en el ámbito cotidiano. Yo les sí, hacía una pregunta en estos días a unos estudiantes y yo les decía, imagínense el siguiente escenario, ¿cierto? Hay un joven de 25 años, ¿sí? Que está en un proceso universitario, y ese joven en ese proceso universitario tiene que hacer una salida de campo. La salida de campo a Coveñas, ¿cierto? Ave María, apenas para estos climas. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ese sujeto puede ir? Ah, sí, claro, profe, si tiene 25 años, ¿cómo no va a poder ir? Ah, ¿Sí? Y entonces luego yo les dije, ese sujeto con esa edad es un hombre con síndrome de Down, por ejemplo. Ahí ya la cosa no era tan mm, clara, ya la ¿cierto? dudamos. Sí, ay Sí. no, profe, ¿y cómo así? ¿Y será que sí? ¿Cierto? Pero es que no, qué miedo, ¿cierto? ¿Y quién lo va a cuidar? Eso siempre va a Claro. aparecer. Entonces genera una discusión muy interesante porque entonces nadie le ha preguntado al sujeto de 25 años con síndrome de Down si quiere ir y qué necesita para ir. Ujú, Invisibilizamos el deseo del sujeto sí. imponiendo nuestra propia percepción de la existencia, ¿cierto? De lo que Ah, se podría y no se podría. Y eso es un error garrafal, ¿cierto? sí, Al sí, sujeto. sí, Por eso es sí, un sí. sujeto, y yo me sostengo mucho, por eso al sujeto con discapacidad siempre hay que preguntarle. Y el sujeto con discapacidad te va a responder desde diferentes lugares, así como le preguntamos a todos los pelados, ¿cierto? Y a todas las personas, Ujú. ¿usted quiere hacer tal cosa? Sí, no, ¿cierto? Porque a las personas con discapacidad no se les pregunta, hay que preguntar. Claro que sí. Y créame que este tema hay mucha tela por cortar. Y creo que también pues es chévere que nos lo hagan saber en los comentarios, porque a veces pues no nos damos cuenta de los fenómenos sino hasta que no los vivimos. O sea, nadie sabe lo que es convivir con una discapacidad a menos de que tenga un familiar o la experimente en carne propia. Entonces, también estos espacios donde podemos socializar y hablar de este tema abiertamente es un mecanismo para que cada vez más las personas entiendan y naturalicen lo que es la discapacidad. No es no reconocerla porque hay una realidad objetiva y es que se tiene o no se tiene, Uh -huh. pero no significa que sea la reducción del sujeto a esa condición. Oiga, Santiago,
qué alegría que te hayas animado a compartir y qué perspectivas tan interesantes las que nombras y eso es muy reconfortante porque da cuenta de que hay también una intencionalidad institucional por trabajar y fortalecer todos los temas de educación inclusiva, salud mental e inclusión social. Y ya, pues desde este llamado que estamos aquí para todos los que nos ven, pues cuál es la invitación, hombre Santiago, para aquel que pronto tiene como un poquito de miedo y no sabe pues cómo enfrentarse al contexto universitario. Bueno, va a empezar por el principio, ¿cierto? Por el estudiante o el aspirante que llega a la universidad. Yo creo que eh, lo primero es partir de su deseo, de su propio deseo, del querer construirse un proyecto de vida que le permita no la felicidad, pero sí cierta tranquilidad, ¿cierto? Y que eso no va a estar en ninguno de nosotros sin la necesidad de derribar barreras, ¿cierto? Yo creo que todos en alguna medida derribamos barreras en relación pues como a la construcción del proyecto de vida y eso es una claridad que hay que siempre dejar, ¿cierto? Eh, Sí, lo otro es que no les dé miedo. Yo creo que la universidad, no esta universidad, sino las universidades, a veces aparecen como instituciones muy grandes, ¿cierto? O pensar en el gobierno, es una cosa que uno dice, wow, súper del grande, Estado, sí. o en el Estado, ¿cierto? Pero finalmente lo que queda es que las universidades están constituidas por sujetos, ¿cierto? Y en la medida en que nos sentamos a hablar, en la medida en que compartimos qué pasa con nosotros, en la medida en que posibilitamos también enseñarle y explicarle al otro, ¿sí? Vamos a encontrar un otro que acoja, que reciba, que recepcione, ¿cierto? Y que oriente, ¿cierto? Entonces lo primero que siempre le decimos a los estudiantes es no le dé miedo hablar, no le dé miedo compartir, no le dé miedo explicar, ¿cierto? Para que a partir de ahí uno pueda o la institución pueda generar unos acompañamientos que le posibiliten a usted esa construcción del proyecto de vida. A las instituciones, a los profesionales y a los docentes, yo siempre les digo, no les dé miedo escuchar, ¿cierto? Yo creo que en la medida en que eh, colocamos los oídos, las orejas, ¿cierto? Para escuchar a la persona que viene solicitando, pidiendo algo, vamos a responder, no desde el protocolo, no desde la inmediatez, no desde el cansancio, sino vamos a responder desde lo más humano que tenemos, ¿cierto? Y es desde la posibilidad de ser empáticos con el otro, de orientar al otro, de respetar al otro. Y eso es un ejercicio muy bello que yo creo que esta universidad específicamente pues lo viene trabajando mucho y es poder escucharnos entre todos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí construir, a partir de ahí transformar sociedades. Yo creo que las universidades y la educación en general tiene ese gran poder, como vos decías ahorita. Lo que nosotros hacemos y aprendemos acá va a cada uno de esos lugares de trabajo donde nos desempeñamos. ¿Sí? Entonces yo ahorita recuerdo a mis profes y recuerdo a la universidad donde trabajé y donde estudié también, eh, porque finalmente algo de lo que uno aprendió dejó allá, ¿cierto? Uno Sí, sí, sí. siembra algo ahí y con ese algo alguien seguirá sembrando en otro lugar. Mm. Entonces, esa es mi invitación y a que hablemos de eso, ¿cierto? Yo creo que finalmente uno no se las sabe todas, aun, aun cuando tenga un poquito de experiencia. Claro que sí, Santiago. En conclusión, amigos, la inclusión social, la salud mental y la educación inclusiva son transversales y desde una perspectiva institucional son un punto de partida para acompañar ese proceso de transición del estudiante desde que llega hasta que finaliza como egresado y logra alcanzar ese sueño y ese objetivo tan importante
que es ser profesional, sin desconocer sus particularidades y fortaleciendo y dignificando a ese ser que hay ahí. Entonces, amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Santiago, ¿cómo te sentiste? No, me puedes invitar otra vez. Muy, Ah, muy a gusto de tener esta conversación. no, 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 muchas gracias, claro que sí, aunque usted también es una persona muy ocupada, llevo muchos años tratando de poder hablar con Santiago y créame que no ha sido fácil hasta que por fin lo logré. Santiago, ¿quieres enviarle un saludo a alguien? No, un saludo a todos los espectadores de este programa, que lo sigan viendo y bueno, siempre, siempre bienvenidos como a estos espacios de conversación y de reflexión. Claro que sí, amigos, y la invitación es, si te gustan los temas de salud mental, inclusión social, educación inclusiva, este es su espacio, donde nosotros no nos centramos exclusivamente en lo teórico, sino que a través desde la experiencia, desde el diálogo constructivo, podemos llegar a unas reflexiones muy profundas con el fin de seguir visibilizando estos fenómenos. Entonces, por favor, déjenos un like, si les interesa, suscríbanse y compártalo para que esto le llegue a más personas y podamos crecer mucho más. Yo también aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todos los que nos ven desde las diferentes partes del mundo, a mi Gretel, que es el motor de mi vida, que la quiero mucho, que es mi angelito. Y bueno, entonces amigos, sin más, hasta aquí seguiremos hasta una próxima ocasión. ¡Chao!